¿vale? Es un libro, pero no es una novela. Y entonces, y por supuesto no es una cuarta parte. Y entonces, esto es lo máximo que puedo decir. Además es que ayer justamente estoy hablando con el editor y le dije, oye, ¿puedo contar ya? Y me dijo, no. Y dijo, cuando nos envíes todo el texto, entonces ya hablaremos de cuándo podemos contar lo que tengamos que contar, pero todavía no. Y decía, la verdad es que lo tengo muy avanzado, lo que pasa es que hasta que no me den permiso desde la editorial no puedo decir nada más. Sí que está planificado para 2014. Esos son los plazos que nos hemos puesto. Porque, para que no lo sepa, en 2014 será el 10º aniversario de la publicación de la Resistencia. Que está en 2004. Y esto ya está ahí. ¿Lo voy a comprar? Ya veré. Ahí me llama mucho la atención, entonces no verán los nombres de personas. Sí. Entonces, ¿tú de dónde los sacas? ¿Los sacas así o te tiras en algún nombre? A ver. Yo ahora tengo una norma para los nombres, ¿vale? Si la historia se desarrolla en un mundo inventado, los nombres tienen que ser inventados también. Si la historia se desarrolla en un mundo, bueno, en nuestro mundo, en un país en concreto, pues los personajes los nombres de los personajes tienen que tener relación con su lugar de procedencia. Por ejemplo, la isla de Riberante se desarrolla en la antigua Arabia y todos los personajes tienen nombres árabes, ¿no? Ahora es relativamente fácil encontrar nombres de distintos países. Vas a internet y te encuentras, además hay páginas web tipo, ponle nombre al río y ese tipo de cosas. Sí, es verdad, en el que salen listados larguísimos de nombres por procedencia. Entonces, tú, por ejemplo, quieres encontrar un nombre indio o un nombre africano de determinado sitio que signifique determinada cosa, lo encuentras ahí, ¿sabes? Entonces, cuando se trata de nombres de personajes ya existentes, de nombres de personajes que viven en el mundo real, yo intento eso, que su nombre tenga relación con su lugar de procedencia, ¿no? Esto no es una norma que siempre haya seguido. Por ejemplo, estoy pensando en Crónicas de la Torre, que se desarrolla en un mundo inventado y sin embargo los nombres están sacados de aquí y de allá. Sí. Los personajes que... Hay personajes que tienen incluso nombres españoles, como Jonás o Conrado, ¿no? Luego hay otros nombres sacados de la mitología, como por ejemplo Henry o Moiré, ¿no? Pero a partir de la memoria incluyente es un poco más consecuente. Si se supone que el libro está ambientado en un mundo que no es el nuestro, pues los nombres también tienen que ser inventados y le doy muchas vueltas a veces. Recuerdo, por ejemplo, que en el caso de libros portales anda que no le di vueltas al nombre de Tas, porque no. Sigue sin ser un nombre que me completa todo para este personaje. Pero yo me acuerdo que empecé a escribir el libro y todavía no tenía claro cómo se iba a llamar. Entonces hay veces que sí, que tienes que darle muchas vueltas y tienes que pensar mucho y a veces pues coges un papel y empiezas digamos, a desarrollar los nombres. Cambias letras. A veces coges un nombre, cambias varias letras y ya tienes un nombre distinto. Y yo a veces he inventado nombres así. Pero hay otra norma que intento seguir, que es que, aunque sean nombres raros, a ser posible que sean relativamente fáciles de pronunciar. Es una norma que no siempre he seguido. Lo cual se deduce por el hecho de que hay un montón de gente que me pregunta siempre cómo se pronuncia Fistache. ¿Verdad? Pero ahora sí que intento, por lo menos que si es un nombre inventado, por lo menos que es un nombre inventado en alemán, tiene un montón de cosas.